Muchas gracias por la presentación. Yo cuando me llamó el colegio oficial y me propuso la fecha, rápidamente vi claro cuál era el tema. Dentro de 28 días se cumple el 10º aniversario de la promulgación de la ley del sector eléctrico, de la ley 54. Esta es una ley importante porque es la ley de un sector. Y los sectores generalmente tienen siempre una ley en torno a la cual se estructuran. Pero esta es una ley especialmente importante porque supone una ruptura en el modelo de entender el funcionamiento de un sector tan complicado como este. Y, por lo tanto, supone una ruptura realmente impresionante. Y, además, en un sector que a los economistas, y desde esta óptica, desde luego, me resulta imposible sustraerme, a los economistas nos resultaba mucho aceptar que pudiera ser objeto de competencia. En este sentido, por lo tanto, la Ley 54 fue muy importante y yo creo que y cuando se cumplen 10 años es importante que nos preguntemos qué ha sido de esta ley, del funcionamiento de esta ley. A ver si. Mi exposición va a tener prácticamente dos grandes partes. Una parte de lo que los economistas llamamos estática comparativa. Vamos a ver si soy capaz de mostrar algunas magnitudes que podamos compararlas. ¿Qué ha pasado en estos 10 años con estas 10 magnitudes? Eso por en primer lugar. Y en un doble ámbito, pues en un ámbito, digamos, regulatorio, pero sobre todo en un ámbito estructural. Es decir, los rasgos definitorios del sector eléctrico, qué ha pasado en estos 10 años y después, bueno, cada uno que analice, y seguramente algo adelantaremos, cada uno que analice en qué medida el modelo que entra en funcionamiento es responsable de este cambio tan sorprendente. Respecto a los cambios regulatorios, pues cabe decir que básicamente la ley empieza con la Ley 54, que a los pocos meses es modificada por la Ley de Hidrocarburos, la 34, que no aparece ahí, y de esta ley básicamente yo destacaría con perspectiva histórica dos o tres hechos. Uno, la incorporación del unbundling, es decir, de la separación de actividades. En el sector eléctrico era un sector integrado verticalmente y lo que se hace es distinguir conceptualmente y se da el paso de hacerlo jurídica, económica y contablemente determinadas actividades dentro de la producción y suministro eléctrico. Y se distinguen, por supuesto, entre la generación, el transporte y la distribución. Y, sobre todo, lo que aparece es una nueva actividad, que es la comercialización, que ciertamente aún por algunos está siendo puesta en entredicho respecto a si es capaz de aportar algo o no. El otro gran tema son los CTCs, que gozaron de una gran popularidad durante muchos años y que no es otra cosa que el legislador lo que se propone es para que los sectores acepten un nuevo marco retributivo, se les garantiza que la retribución de aquellos activos de generación que en condiciones de mercado previsiblemente no iban a ser muy bien remunerados, se les garantiza que tal retribución la van a seguir teniendo. Y desde luego pongo de manifiesto la función 14 que a la Comisión Nacional de Energía, que es el segundo regulador del sector, pues yo creo que le está costando bastante, se está dejando bastantes jirones de su prestigio y de su reputación social. El otro hecho regulatorio, el segundo hecho regulatorio que yo creo que caracteriza al sector eléctrico es la utilización abusiva del Real Decreto Ley. Yo creo que no hay autoridad energética que se precie que esté dispuesta a abandonar el sector sin haber promulgado un decreto ley. Aunque no haga falta, pero un decreto ley. Violentar un poco las normas democráticas. Un decreto ley siempre viene bien. Échese usted a la boca un decreto ley que siempre esto queda bien. Desde luego aquí he puesto unos cuantos que afectan al sector. El primero de ellos es el 6-2000, que no es un decreto ley que estrictamente afecte al sector eléctrico, afectó también a todos los energéticos y a las telecomunicaciones, y es posiblemente un decreto ley que tiene, yo con el transcurso del tiempo sí que le veo utilidad,
porque introduce las medidas preventivas de defensa de la competencia en los sectores en red. Y aparece por primera vez en España lo que son operadores principales y operadores dominantes. Bueno, ahí está. El segundo decreto ley, el 5/2005, bueno, yo como no he sido capaz de recordar para qué se hizo, pues he puesto ahí eso de buscando mejoras técnicas. La verdad es que creo que no tuvo ninguna repercusión. Y eso pone de manifiesto lo que yo decía. El 3 y el 4 de febrero del año pasado fueron antológicos. Del 3 yo creo que lo mejor que se puede decir de él es que es una norma que simplemente no tiene nombre. El decreto ley 3 del 2006 no tiene nombre porque atenta a los fundamentos del modelo, a los fundamentos del modelo. Bueno, y ahí está. Yo creo que fue María Luisa Huidobro quien dijo hace un momento, pues ahí está vivo. Y bueno, pues el decreto ley 4, bueno, pues hiere de gravedad, yo creo que de una fuerte gravedad a la CNE, porque intenta, yo creo que jurídicamente también es un decreto ley grave en la medida que es un decreto ley ad hoc para intentar que la empresa alemana E.ON no consiga llevarse Endesa. Y esto, bueno, pues es fastidioso, pero en el camino, bueno, que la función 14 tenía cierta lógica, pues deja una función 14 que es inmanejable, no hay manera por donde cogerla, y les puedo asegurar que cada vez que nos llega una función 14 al Consejo de la CNE, donde estoy yo sentado, bueno, pues esto es, por una parte estás obligado al principio de legalidad, que es hacer cumplir las normas, pero por otra parte, bueno, la verdad es que... Y el último que he apuntado es el decreto ley 7. El decreto ley 7 es un decreto que se carga los CTCs, pero de forma vergonzante. Yo creo que posiblemente los CTCs habían llegado el momento de que terminaran, pero yo creo que debían haber terminado de forma coherente. Echamos las cuentas, hemos repartido tanto, oiga, se hace la liquidación, pero no. Una noche te levantas, vas allí y tal, y siempre hay un amigo que sabe leer mucho mejor el boletín oficial del Estado que tú y te dice, no te has fijado en el artículo este, pero es que este artículo lo que significa es que los CTCs se han acabado. Y dices, bueno, pues fíjate, pues casi, para eso vienen a decírmelo, porque a lo mejor no me voy a dar cuenta. Y por último, hace unos meses aparece la Ley 17/2007. Es una ley cuya pretensión es transponer con muchísimo retraso una directiva que por lo tanto hay que transponer. Lo que pasa es que es aprovechada, es utilizada, yo creo que con bastante nocturnidad. Esto es difícil porque un proyecto de ley que se tramita parlamentariamente, bueno, pues está bien, ¿no? Lo que pasa es que nadie en los periódicos se meten enmiendas en el último momento cuando están en el Senado y te aparecen unas cuantas cosas raras, curiosamente relacionadas con red eléctrica, personaje protagonista de esta conferencia seguramente junto con otros, pero que seguramente habrá que aparecer por aquí. Y estos son los cambios regulatorios que se han producido en estos 10 años, básicamente, en grandes estos. Y las transformaciones estructurales, pues las transformaciones estructurales yo voy a procurar marcar en torno a 9 o 10 que yo creo que son los más importantes. El primero de ellos es que durante los últimos años, de acuerdo con estos 14 años de crecimiento económico que experimenta la sociedad española, pues el consumo eléctrico crece muy por encima de lo que crece de la correlación habitual que existía con el Producto Interior Bruto, pero sobre todo crece mucho más las puntas, es decir, siempre hay un día en invierno, que suele estar en diciembre o en enero, donde se alcanzan los máximos de consumo. Bueno, pues los crecimientos de las puntas de invierno crecen muchísimo y aparecen, es curioso, también las puntas de verano, que hasta cierto punto pues nadie les hacía mucho caso. En esta gráfica, en la línea morada que tiene su referencia en el eje de las izquierdas, está el crecimiento del consumo, y a la derecha pues están las puntas de invierno y de verano. La roja, que empieza un poco más tarde porque Red Eléctrica, y no con esto no quiero señalar a Alberto Carbajo, pues no nos deja las series de las puntas de verano empiezan un poco más tarde. O bien no sé mirar las estadísticas de Red Eléctrica, o yo aconsejo que Alberto pues me haga la serie hacia atrás y así me quedará más simétrico el gráfico. Y en esta gráfica también es muy interesante porque la línea verde
es la potencia instalada. Obsérvese el tramo horizontal. Y en este país, pues teníamos una potencia instalada, es decir, un conjunto de activos capaces de producir electricidad en un volumen determinado. Afortunadamente, como también han puesto de manifiesto los que me han antecedido, el consumo empieza a crecer y el proceso de inversión en generación posibilita que a partir de determinado momento la potencia instalada se dispare. Y posiblemente, si esto no hubiera ocurrido, pues hubiéramos tenido apagones, y no por defecto de las redes como acabamos de tener, sino por falta de producto. Es decir, no hubiera habido producto con el que atender la demanda. Entonces, por lo tanto, vemos ahí la potencia instalada cómo crece. Y este es un gráfico que yo casi me avergüenzo porque está poco sofisticado, y es el cociente entre la potencia instalada y las puntas. Lo correcto es no la potencia instalada en el numerador, sino la potencia instalada disponible. Pero he visto que, creo que ha sido Alberto Carbajo antes, sí que ha expresado ese porcentaje. Bueno, es decir, que lo que vienen a decir estas dos